Consejera Pamela San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, como lo señala el consejero Baños, esta fue una discusión que ya tuvimos en las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, y precisamente porque la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas no coincidíamos con el sentido del díptico que se subió, que es básicamente el sentido de este proyecto, es que en las comisiones se decidió retirar ese punto. Y me parece que es relevante ubicar por qué hubo un desacuerdo con este punto y por qué no quisimos aprobar en las Comisiones Unidas, que vale la pena señalar, es la comisión que se encarga de las actividades relacionadas con la organización del proceso electoral, con las actividades de organización y de capacitación electoral, y donde de hecho, por mandato de este Consejo General, se aprueban los distintos manuales para los funcionarios de mesa directiva de casilla y los funcionarios para que los CAEs le capaciten a los funcionarios de mesa directiva de casilla. De hecho, esta es la primera ocasión en la que será este Consejo General quien apruebe un díptico de estas características. No es la primera vez en este proceso general. Pero no solo es un tema de qué instancia aprueba este díptico, sino, me parece, es ubicar cómo son las instrucciones que le hemos dado ya a quienes fungen como funcionarios de mesa directiva de casilla y cómo son las instrucciones que dimos en este Consejo General para los cómputos distritales de la elección, que precisamente se basan en estos criterios del Tribunal Electoral. Ciertamente, como señala el consejero Baños, desde 2006 hay criterios del tribunal en el que ha sentado criterios, se ha sentado formas de mirar los votos y la validez de los votos a partir de la intencionalidad del elector. Sin embargo, todos estos criterios nunca los hemos metido en los manuales para funcionarios de mesa directiva de casilla. No ha habido un manual de funcionario de mesa directiva de casilla que incorpore esos criterios del tribunal. Esos criterios los incorporamos en el cuadernillo de votos válidos y votos nulos de los cómputos distritales, precisamente porque ese es un espacio más propicio para llevar una discusión en torno a la validez o no de determinados votos. ¿Por qué no se han incorporado esos criterios a los cuadernillos o a los manuales con los que capacitamos a los funcionarios de casilla? No ha sido por un error de esta autoridad, no es porque nunca se nos haya ocurrido que tal vez sería una buena idea. La razón es muy clara. Uno, para simplificar la función de los funcionarios de mesa directiva de casilla a partir de reglas muy claras que parten de lo que la ley establece que debe de ser la forma de marcar los votos. Se puede votar por un emblema al interior de un recuadro, se puede votar válidamente por más de un emblema siempre y cuando sea el mismo candidato el que compite por varias opciones políticas, y se puede marcar el recuadro de un candidato no registrado. Esos son los votos que se pueden emitir, y si, digamos, válidos es por un recuadro o por más de un recuadro con el mismo candidato. Y el propio manual que le dimos a los funcionarios de mesa directiva de casilla establece que son votos nulos cuando no se puede determinar a favor de quién votó el ciudadano, la o el elector marcó la boleta 2 o más recuadros sin que exista coalición, marcó toda la boleta. Eso es lo que se le había señalado. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta que se le dio, y me parece que este Consejo General, contrario a lo que se señala, no tiene que darle más una indicación expresa sobre la validez de este voto. Y voy a explicar cuál es la consecuencia de darle indicación que aquí se está planteando en este proyecto de acuerdo. En primer lugar, estamos pensando en la elección presidencial. Tal vez la elección presidencial tiene una claridad sobre motes, sobre nombres, formas como coloquialmente se llama a los distintos candidatos. Pero si este criterio se va a aplicar para la elección presidencial, también se va a aplicar para la elección de diputados, de senadores, de diputados locales, de ayuntamientos y de gubernaturas. Y entonces el problema se complejiza un poco más,
porque entonces las discusiones sobre intencionalidad del voto que tenemos en los cómputos distritales las vamos a trasladar a las casillas. Y eso me parece que es exactamente lo que hemos querido evitar siempre. Trasladar la discusión con los funcionarios de mesa directiva de casilla, que son las ciudadanas y ciudadanos que por un deber cívico nos apoyan y ayudan a todos sus vecinos y sus vecinas para contar sus votos. Y ahora lo que se establece es un criterio adicional que no estaba establecido en los manuales que originalmente habíamos aprobado y que lo que va a generar es retrasar la votación. Me parece que ante campañas de desinformación como la que tenemos en redes sociales, la respuesta no es cambiar los criterios con los que hemos capacitado a nuestros funcionarios. La respuesta es emitir una campaña más intensa que pueda darle certeza a las ciudadanas y a los ciudadanos de cómo se deben de marcar los votos. Es decir, que se puede votar en una boleta por uno o más emblemas siempre y cuando el nombre del candidato sea el mismo en los distintos emblemas. Esa es la forma de reaccionar a las campañas, porque lo señalábamos en la comisión, hay un detalle que de pronto omitimos. Si se pone a lo largo de la boleta Mid, Anaya, Andrés Manuel, yo no tengo duda por quién está votando. Mid, creo que sí, todos estaremos de acuerdo que es José Antonio Mid. Anaya, pues creo que todos estaremos de acuerdo que es Ricardo Anaya, y Andrés Manuel estaremos de acuerdo que es Andrés Manuel López Obrador. No creo que haya mucha duda sobre eso. Pero pregunto, ¿por qué partido político están votando? Porque hay un paso que no podemos obviar. Los 3 candidatos de coalición son candidatos postulados por partidos políticos. Y desde el 2007 se estableció que tenían que tener un emblema propio. Es decir, no se iba a establecer un emblema de coalición para que se votara en un solo recuadro por un candidato, sino para poder determinar la verdadera fuerza electoral de cada uno de los partidos políticos integrantes de la coalición, se establecerían emblemas separados. Y aquí, por una decisión administrativa de este Consejo General, se está determinando repartir los votos entre los 3 partidos que integran cada una de las coaliciones. Esto a nivel federal, y luego tenemos lo correspondiente de las demás elecciones federales y de las elecciones locales. Me parece, insisto, que no es válido decir es que se tiene que poner a los 3 emblemas porque no hay un espacio donde estos votos se puedan marcar. Claro, no hay un espacio porque la ley establece que se marca por un partido político que postuló un candidato, por un conjunto de partidos políticos que postularon un candidato o por un candidato independiente cuando no fue postulado por un partido político. Pero esas son las reglas que hemos dado y me parece que la respuesta que demos tiene que estar en el marco de las mismas reglas.